Bienvenidos al webinar Más allá de los registros oculares en 2D, la importancia de medir la torsión y los movimientos dinámicos de la cabeza en el diagnóstico y tratamiento del BPPV. En el desarrollo de este webinar participaron Darren Whelan y la doctora Michelle Petrak. Para iniciar, recapitulemos cuáles son los objetivos de este webinar. Veremos los beneficios de usar un acelerómetro para detectar la posición de la cabeza durante la evaluación del BPPV, así como los beneficios del algoritmo de torsión para identificar el canal afectado en el BPPV y ver los movimientos oculares torsionales en general cuando estamos en las evaluaciones posicionales. Y finalmente tomaremos el tiempo de revisar los beneficios de parear los movimientos torsionales con los registros de los movimientos 3D con la silla de reposicionamiento o silla de TRB. Entonces, este webinar no profundiza en la fisiopatología y las propiedades fundamentales del vértigo posicional paroxístico benigno. Es relevante tomar un momento para echar un vistazo a la historia, de dónde proviene el abordaje de esta condición en particular, y esto puede ilustrarnos en algunos puntos importantes en términos de lo que la tecnología en esta área ha incorporado tanto para la evaluación como para el tratamiento. Si tomamos un momento para ver atrás en el tiempo, algunas de las descripciones del BPPV presentes en la literatura médica se atribuyen a Adler en 1897, pero fue Robert Barani quien probablemente aportó una primera descripción del elemento paroxístico del vértigo y cómo su causa podía ser una disfunción potencial del sistema auricular. Más adelante en el tiempo, ya en el siglo XX, este se hace un término familiar para nosotros gracias a Margaret Dix y Charles Holpike, quienes trabajaron juntos en Londres, Inglaterra, haciendo un profundo análisis de pacientes que padecían esta condición de vértigo posicional paroxístico benigno. Y ellos desarrollaron la maniobra de provocación, de hecho la maniobra de Lagerings. Se describió en una silla y llegó a ser el estándar de oro en pruebas del BPPV, particularmente el canal posterior. Y después la llamaríamos la prueba de Dix-Holpike. Pero la fisiopatología, el proceso real de esta condición que afecta el vestíbulo y los canales semicirculares, no estaba totalmente entendido. Y el primero en resaltar esto fue Shugnet, hacia 1962. Pero fue en 1969 donde se hicieron algunos estudios histológicos del hueso temporal que conllevaron a la teoría de la cupulolitiasis. Entonces, la idea de que la autoconia estaba solo en el canal semicircular pasó a ser pues una teoría mucho más compleja, donde los cristales estaban descansando en la cúpula, haciéndola más pesada y sensible a la gravedad. Y si usted quisiera una lectura más detallada, hay un artículo de Dix y Holpike en 1952 viendo 3 grupos diferentes de pacientes con condiciones vestibulares, dentro de los cuales se describen 100 pacientes con BPPV. Más adelante en el siglo XX hay un par de nombres que se suman al estudio de la evaluación y el tratamiento del BPPV. Alan Semont, quien es un fisioterapeuta en Francia, quien también desarrolló una opción para provocar y tratar el BPPV, la maniobra de Semont, y la prueba de acostarse hacia un lado, parte de esto en 1988. Pero el movimiento para entender la fisiopatología del BPPV en la canalolitiasis es propuesta por John Epley con sus trabajos desde 1979. Y ya en los 90, siendo un médico especialista, desarrolla la opción de tratamiento que es la maniobra de Epley, que se ha convertido en la opción de tratamiento más común para el BPPV del canal posterior que utilizamos hoy en día en la clínica.
Tomemos un momento para considerar qué información tomamos en cuenta para referirnos colectivamente al BPPB, este desorden del vértigo posicional paroxístico benigno. De hecho, ¿a qué nos referimos y cuál es el proceso de lo que sucede en el BPPB? Esencialmente nos referimos a esta condición cuando la autoconía se desplaza del utrículo y se mueve a través de los canales semicirculares. Y hay dos procesos que vemos comúnmente. La canalolitiasis, que representa el 90% del BPPB y consiste en que la autoconía se desplaza libremente por el flujo de la endolinfa en el canal semicircular. Y la cupulolitiasis, que es la teoría de Shugneck, donde la autoconía permanece en la cúpula, haciéndola más pesada y dependiente de la gravedad. El BPPB es caracterizado esencialmente por episodios breves de vértigo. Es más común el vértigo rotatorio, pero también puede tener otras descripciones. Se desencadena con cambios de la posición de la cabeza, comúnmente puede ser al acostarse o girar en la cama, llevando la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, cuando alcanzamos algo en la parte superior de un closet o una repisa. Es causado por el desplazamiento mecánico de la autoconía, del sistema utricular, del órgano otolítico, hacia los canales semicirculares, haciendo un sensor angular como lo son los canales semicirculares, sensibles a la gravedad. Y así es como se genera este conflicto con el sistema sensorial, entregando información al cerebro que no corresponde con el movimiento de la cabeza o del cuerpo que en realidad se está realizando. Entonces, cuando vemos el BPPB en la clínica, de hecho lo que estamos viendo son pacientes que frecuentemente experimentan una inexplicable sensibilidad al movimiento y necesitamos identificar a qué se debe esta condición. Tenemos algunas buenas guías y documentación que nos lleva a adherirnos para separar los criterios diagnósticos del BPPB, pensando que esta es una condición benigna, tratable, de otras banderas rojas que requieren otro tipo de manejo médico e investigación. Una vez nos referimos a los criterios de Varani para el vértigo posicional paroxístico benigno, vemos pues estos criterios de la Sociedad de Varani publicados en el 2015. Pero aún así nos quedan algunos retos para su diagnóstico. ¿Cómo localizamos o cómo sabemos dónde está la autoconía que se ha desplazado? Porque como sabemos el órgano vestibular y el oído interno en sí son un laberinto óseo, por lo que no nos es posible acceder a él y verlo de manera que podamos observar qué está sucediendo a ese nivel, por lo que tenemos que recurrir a las interacciones de los reflejos y entonces se vuelve clave en el diagnóstico la localización de la autoconía que está flotando en el canal semicircular. Pero también qué proceso está sucediendo. ¿Es una cupulolitiasis o es un BPPB por canalolitiasis que está causando estas alteraciones? Y aquí realmente es donde los movimientos de los ojos se vuelven claves e importantes. Como sabemos cuando examinamos el BPPB en un paciente usando un procedimiento de provocación como lo es el Dix-Hallpike o el procedimiento de Siemont, de acostarse hacia un lado, son realmente esos movimientos de los ojos y la activación de la respuesta del BOR lo que nos da una localización de la señal que proviene del órgano periférico. El BPPB como tal suele reportarse como un evento espontáneo en la población entre los 50 y 70 años de edad, y algunas estadísticas muestran diferentes niveles de prevalencia, y una parte de ello depende de qué clínica se obtiene la información, si es un servicio de otorrinolaringología o de neurología o una clínica de nivel primario, pero también los rangos de edad incluidos en su muestra de datos.
Pero típicamente lo que esperamos ver es que de los pacientes que reportan vértigo hasta un 30% o un 25% pueden tener un BPPV como parte dentro de sus síntomas y puede corresponder a un BPPV idiopático que se define como algo que sucede espontáneamente y podría pensar que ocurre por el envejecimiento del sistema auricular, que no es capaz de retener la otoconia tan bien como cuando era más joven. O por otro lado, podría ser un problema secundario relacionado con otras lesiones vestibulares que afectan el órgano periférico, donde el BPPV se convierte en un tema secundario después de que ocurre la lesión. Entonces, ¿qué hay de la evidencia acerca del BPPV? Pues bien, hay una evidencia creciente basada en el interés de ver el análisis tridimensional de nistagmo, porque usualmente a este tiempo, cuando miramos el BPPV y buscamos esa torsión característica del movimiento creada por la localización de la otoconia, lo hacemos por una observación directa, bien sea que lo estemos grabando, que lo estemos viendo mediante unas gafas de Frenzel o solamente observando los ojos. Estamos buscando la dirección del movimiento de los ojos. Si estamos registrando este suceso con unos lentes de BNG, tenemos una representación de los canales horizontal y vertical, pero hasta ahora no hay realmente una aplicación clínica capaz de capturar el elemento torsional del movimiento del ojo. Y las guías de práctica clínica muestran interés en localizar el área problemática del BPPV por medio de examinar el movimiento del ojo y sugieren que es preferible realizar una BNG, una videonistagmografía o una grabación del movimiento del ojo para que así sea más preciso identificar el BPPV y separarlo de un pseudo BPPV o un BPPV no benigno. Para aquellos interesados en el BPPV y que quieren entender un poco más de su historia, fisiopatología, tratamiento en consultorio y futuras direcciones, les recomiendo un artículo que tenemos aquí del doctor Jamie Hanningbrook, que nos da una vista general en términos de cómo se ha desarrollado la comprensión del BPPV a lo largo del tiempo. Regresando un poco al tema de este webinar, hablaremos ahora de los movimientos de los ojos. El reto clínico al que nos enfrentamos, bien sea haciendo una observación directa o mediante los lentes de Frenzel o en la BNG, es realmente en qué dirección se están moviendo los ojos. Ahora, decimos que en el BPPV estos movimientos son generalmente de una latencia bastante corta. Las respuestas al movimiento del ojo son muy rápidas y su duración puede ser muy corta, pero el paciente experimenta una violenta sensación de vértigo que es entendible por aquellos que han tenido episodios a repetición de BPPV. Los movimientos de los ojos son cortos y frecuentemente nos encontramos con pacientes ansiosos. Ellos se sienten mareados, ven que la habitación se mueve o gira alrededor de ellos y lo que ellos quieren es cerrar los ojos. Entonces es un reto. ¿Cómo hacemos para establecer en qué dirección se está moviendo el ojo con la suficiente precisión para separar algunos de los movimientos que sean banderas rojas o también para confirmar cuál es el canal semicircular afectado y así poder realizar la maniobra correcta de reposicionamiento? Para iniciar realizamos un Dixwell-Pike, donde el paciente se encuentra sentado, giramos su cabeza 45 grados hacia el lado que vamos a investigar. En esta ilustración vemos la cabeza girada hacia la derecha. Posteriormente acostamos al paciente y en esa posición la cabeza debe estar un poco más abajo que el cuerpo, es decir, con una extensión de unos 20 a 30 grados, para lo cual puede usarse el espaldar de la camilla o un cojín detrás del paciente
y allí se observa el movimiento de los ojos. Tal como lo he mencionado, las opciones para observar los ojos puede ser por una observación directa o con los lentes de Frenzel o incluso quitando algunos de los movimientos que el paciente puede hacer para mirar a su alrededor, por lo que se propone, de acuerdo a las guías que vimos antes, es que la observación sea la más directa, como se hace con la BNG, lo cual nos permite registrar esos movimientos de los ojos mientras el paciente se encuentra en la posición de provocación para establecer una medición objetiva con la posibilidad de poder revisarla una y otra vez y reexaminar sin necesidad de volver a realizarle la prueba al paciente. Aquellos que están familiarizados con el BPPV sabrán que esta condición genera habituación. Si se repite la prueba y también el paciente se siente mejor, si continuamos evaluando una y otra vez. Entonces tenemos un registro en video que podemos revisar, incluso consultar con nuestros colegas y asimismo documentar la severidad del cuadro vestibular. Y esos son los beneficios de tener pues un registro de los ojos en 2D, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Pero hasta ahora no hemos abordado el componente 3D, que es la torsión, y hacia allá es hacia donde nos movemos con el Dix-Hallpike avanzado. Cuando hablamos de Dix-Hallpike avanzado, el primer elemento que hace que este sea avanzado es la aplicación de un modelo tridimensional de la cabeza. Lo que vemos aquí es el modelo en el software o en el programa de BNG con la orientación relativa de la cabeza con respecto a la posición del cuerpo y los canales semicirculares, lo que nos permite lograr una posición muy precisa de la cabeza en las condiciones de evaluación y provocación. Así podemos correlacionar la localización de los canales semicirculares que se ven en el Dix-Hallpike con la cabeza extendida hacia la derecha. Y ya que tenemos la posición hacia la derecha, tenemos otra barra que nos indica la posición de la cabeza hacia abajo. Y obtenemos una representación visual de que la cabeza se encuentra en posición correcta para la prueba. Y ahora podemos observar los movimientos de los ojos. La siguiente herramienta que facilita el modelo de la cabeza es que el programa de la videonistagmografía necesita saber en qué posición está la cabeza. Y esto se logra gracias a la incorporación de un acelerómetro en la parte superior de los lentes de BNG para orientar precisamente a la calibración del sistema. Así obtenemos una retroalimentación efectiva a través del modelo para estar seguros de que estamos en la posición exacta en la que se tiene la máxima estimulación para determinado canal semicircular. Veamos más en detalle. En la parte superior de la pantalla vemos los ojos derecho e izquierdo representados con algo que luce como una cruz. Vemos el modelo con un poco más de detalle ahora. Cuando se mueve la cabeza hacia la derecha, cuando se acuesta el paciente, observamos que el modelo indica la posición con la cabeza extendida hacia atrás y vemos el movimiento de los ojos característico representado. Así que tenemos un registro objetivo de la velocidad torsional en la parte inferior vemos la representación de los movimientos en el sentido de las manecillas del reloj y en el sentido opuesto. Ahora mirando el registro de la torsión en sí, vemos que hay muchos detalles aquí. Los movimientos horizontales
y verticales y el movimiento torsional del ojo. En la línea de tiempo, a medida que se genera el registro, somos capaces de cuantificarlos y medirlos en grados por segundo de movimiento. Y esta es una muy buena medición clara y objetiva del comportamiento del ojo y nos permite separar el nistagmo torsional puro del nistagmo que está siendo influenciado por una posición arriba o abajo. La habilidad de registrar en 3D nos permite no solo medir objetivamente esos movimientos de los ojos en el sentido de las manecillas del reloj y en la dirección opuesta y tener un registro que podemos revisar con nuestros colegas, sino que nos aporta mucho más información al observar el comportamiento del ojo en las condiciones de provocación, pero también a medida que realizamos el reposicionamiento. Casi podemos seguir cómo el comportamiento del ojo está siendo influenciado por el movimiento de la autoconía a través del canal semicircular. Además, nos aporta más información que hemos tratado en esta introducción hacia una separación del vértigo posicional paroxístico benigno, del pseudo BPPB y de las condiciones no benignas que producen una torsión como las lesiones centrales. Y esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces aquí vemos claramente cómo se da ese movimiento torsional del ojo, ya pues digamos en una parte muchísimo más específica.